En la tranquila y apacible localidad de Waukegan, Massachusetts, se encontraba la casa de la familia Miller, una familia como cualquier otra, compuesta por los padres, David y Sarah, y su hija adolescente. Clara llevaban una vida normal, hasta que una sombra inexplicable comenzó a cernirse sobre su hogar en el otoño de 1987. Clara, una joven brillante y llena de vida, empezó a cambiar de una manera alarmante. Todo comenzó de forma sutil. Clara se quejaba de pesadillas vívidas, susurraba en lenguas que nadie conocía mientras dormía y desarrollaba una aversión repentina y violenta a los objetos religiosos que siempre había atesorado. Sus padres al principio lo atribuyeron al estrés de la adolescencia, a los exámenes finales o algún conflicto social en la escuela. Pero el comportamiento de Clara se volvió cada vez más errático y preocupante. Una noche, mientras cenaban, Clara fijó su mirada en un crucifijo que colgaba en la pared del comedor. De repente, el objeto de madera se partió en dos con un chasquido seco y cayó al suelo. David y Sarah se quedaron helados. No había habido temblores, ni corrientes de aire. Clara simplemente sonrió, una sonrisa fría y extraña que no le pertenecía. Fue en ese momento cuando el miedo real comenzó a instalarse en sus corazones. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. Clara sufría convulsiones violentas, durante las cuales demostraba una fuerza sobrehumana. Muebles pesados se movían por su habitación sin que nadie los tocara. Se escuchaban voces guturales emanando de su cuarto, voces que hablaban de secretos oscuros de la familia, cosas que nadie más que David y Sarah podían saber. La casa, antes un refugio de paz, se convirtió en un lugar de terror constante. Desesperados, los Miller buscaron ayuda médica. Clara fue sometida a innumerables exámenes neurológicos, psiquiátricos, todo tipo de análisis. Los médicos estaban desconcertados. Físicamente, Clara estaba sana. Psicológicamente, los diagnósticos variaban, pero ninguna terapia ni medicación lograba frenar el aterrador avance de su condición. Fue Sarah quien, en su desesperación, contactó a la diócesis local. Aunque escéptica, ya no sabía a dónde más acudir. La iglesia, tras una investigación preliminar y al escuchar los testimonios de la familia y observar algunas de las grabaciones que habían hecho, decidió enviar a un investigador. Su nombre era Padre Michael, un hombre de unos 60 años, con una mirada cansada pero firme, conocido por su experiencia en casos que la ciencia no podía explicar. Cuando el padre Michael llegó a la casa de los Miller, la atmósfera era pesada, cargada de una energía opresiva. Al entrar en la habitación de Clara, la encontró sentada en su cama, con la mirada perdida. El aire se enfrió notablemente. Él comenzó a hablarle con calma, pero la respuesta no vino de Clara en una voz profunda y rasposa. Antinatural, surgió de la joven. Se burló del padre Michael, lo llamó por su nombre y mencionó detalles de su pasado que lo dejaron pálido. La entidad que poseía a Clara demostró una inteligencia maligna y un conocimiento que iba más allá de lo humano. Para el padre Michael, no había duda, se enfrentaba a una auténtica posesión demoníaca. Tras obtener el permiso del obispo, se programó el rito del exorcismo. La fecha elegida fue el 31 de octubre de 1987. El padre Michael no estaría solo. Lo acompañaría el padre Thomas, un sacerdote más joven y fuerte, cuya tarea sería ayudar a contener a Clara y asistir en las oraciones. La noche del exorcismo, la casa de los Miller se convirtió en un campo de batalla espiritual. Sellaron la habitación de Clara, cubrieron los espejos y prepararon agua bendita, sal y los crucifijos necesarios. David y Sarah, con el corazón en un puño, esperaban fuera de la habitación, rezando. Al comenzar el rito, la reacción fue inmediata y violenta. Clara, o más bien, la entidad dentro de ella, se retorció en la cama. Sus ojos se volvieron completamente negros. La voz demoníaca
Llenó la habitación Autegnandú entre blasfemias, amenazas y súplicas desgarradoras, con la voz de Clara, intentando manipular emocionalmente a los sacerdotes y a sus padres que escuchaban desde fuera. La habitación temblaba. Los objetos volaban por los aires, estrellándose contra las paredes. La temperatura fluctuaba drásticamente, pasando de un frío glacial a un calor sofocante en cuestión de segundos. El padre Michael, inquebrantable, continuó con las oraciones en latín, su voz resonando con una autoridad que parecía hacer retroceder a la oscuridad. A la lucha duró horas. La entidad se resistía con una ferocidad increíble. En un momento, Clara se elevó varios centímetros por encima de la cama, suspendida en el aire, mientras una risa malévola llenaba el silencio entre las oraciones. El padre Thomas luchaba por mantenerla sujeta, sintiendo una fuerza que desafiaba toda lógica. El demonio intentó todas sus tácticas. Se manifestó como seres queridos fallecidos de los sacerdotes, susurrando palabras de duda y culpa. Le recordó al padre Michael un fracaso de su pasado, un caso similar que no había terminado bien, intentando quebrar su fe. Pero el sacerdote perseveró, su convicción fortalecida por la visión de la joven inocente que sufría. Finalmente, al llegar el alba, después de casi 8 horas de una batalla incesante, el padre Michael alzó su crucifijo y, con una voz que retumbó en toda la casa, pronunció las palabras finales del rito, ordenando al espíritu impuro que abandonara el cuerpo de Clara, en nombre de Dios, a un grito ensordecedor. Inhumano, rasgó el aire, seguido de un silencio repentino y absoluto. Clara se desplomó en la cama, inconsciente. El frío opresivo se disipó, y una sensación de paz, casi palpable, llenó la habitación por primera vez en meses. Cuando Clara despertó horas más tarde, no recordaba nada de lo sucedido. Miró a sus padres con sus propios ojos, llenos de confusión pero también de la calidez que habían extrañado tanto. Estaba débil, agotada, pero era ella. La sombra se había ido. La familia Miller vendió la casa de Wakaben y se mudó, buscando un nuevo comienzo, lejos de los horribles recuerdos. Clara se recuperó por completo y continuó con su vida, aunque siempre llevó consigo una sensibilidad particular hacia lo espiritual. Los padres, Michael y Thomas, nunca hablaron públicamente de los detalles de esa noche, guardando el secreto de los horrores que presenciaron. El caso del exorcismo de Clara Miller, aunque no figura en los titulares de la prensa, se convirtió en una leyenda susurrada en los círculos eclesiásticos, un escalofriante recordatorio de que a veces las batallas más importantes no se libran en el mundo que vemos, sino en la frontera invisible entre la luz y la más profunda oscuridad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo misterio.